Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bula y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Pues estamos hoy con un nuevo capítulo de La diferencia está en la dosis. Hoy es un programa muy especial porque nuestra intención siempre ha sido enriquecernos con otros profesionales sanitarios. Y en el programa de hoy tenemos con nosotros a un súper profesional, un gran representante de los sanitarios con quien más contacto solemos tener los farmacéuticos. ¿Adivinas quién es, Guillermo? Sí, bueno, yo creo que si no me digas mucho más, porque yo diría que es un médico de atención primaria, un médico de familia, un médico general. Ahora también le preguntaremos cuál es la parte formal y cómo quieren que nos dirijamos. Pero a mí me encanta compartir espacio con un compañero sanitario como este, aunque hayan estado tristemente de moda en las noticias de los últimos informativos. Pues sí, la verdad. Como sabéis, siempre tendremos más podcasts por si a alguien le falta algún otro profesional sanitario, pero acabamos de empezar y hemos querido hacerlo con alguien que realmente pues tenemos un contacto casi diario, diría yo, ¿no? Guillermo, más o menos. Contacto diario, más estrecho en unas poblaciones que otras, pero contacto diario. Así que nada, Guillermo, ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Bueno, antes os decía que han estado los médicos de atención primaria, los médicos de familia, tristemente de moda por este dato, que los médicos han dejado vacantes 202 plazas de atención primaria en la última convocatoria de plazas MIR. A este respecto, aquí hay algunos sindicatos que dicen que un poco catastrofistas, que la atención primaria podría desaparecer en los próximos 5 años, porque un 28% de los médicos rurales tienen más de 61 años y un 60% superan los 50. También hay que decir que en España hay más de 36.000 médicos de atención primaria, de los cuales unos 13.000 son rurales, 1 de cada 3. ¿Vale? Diría que es una proporción similar a la de farmacia comunitaria, a la de farmacéuticos comunitarios, quizá no a la de farmacia comunitaria. Pues mira, Guillermo, desde aquí yo le mando un beso a mi médico de atención primaria del pueblo, que está dentro de esos perfiles, Andrés, si nos estás escuchando, porque el pobre tiene más de 61 años y ahí está aguantando porque el pueblo lo necesita al final, porque le tienen mucho cariño y porque ayudan mucho a todos los pacientes. Y además a mí también me hace un papel importantísimo, que trabajamos muy bien en equipo. Son fundamentales para la atención sanitaria, que todos los españoles, o la inmensa mayoría de españoles, tengan acceso a la atención sanitaria en todos los puntos de España. En España hay más de 8.200 municipios, si no recuerdo mal, y la inmensa mayoría son pueblos. Sí. Hay que ser realistas. Tenemos una España relativamente rural. Sí. Pues nada, Guillermo, vamos a pasar a conocer a nuestro invitado, el que va a poner la dosis de conocimiento del día de hoy. Pues hoy contamos en el programa con Francisco José Sáez Martínez. Él es responsable del grupo de trabajo de cronicidad de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, también conocido como SEMG, y firmante del documento Modelo de Coordinación Médico-Farmacéutico para la Atención al Paciente con Enfermedad Crónica en Atención Primaria. Bienvenido. Te puedo llamar Hola. Francho, ¿no? Sí, eso es. Encantado de hablar con vosotros. Bienvenido, Francho. Pues nada, vamos a empezar con una de las preguntas que a mí me gusta así complejas para ponernos al día. ¿Cómo debe de ser la colaboración entre el farmacéutico y el médico de atención primaria? Bueno, a ver, uno tiene un antecedente. Ha estado comentando antes Guillermo una cosa clara con los médicos de familia, que estamos siendo pues más mayores de lo que deberíamos ser. Entonces uno todavía recuerda cuando empezó a trabajar hace ya bastantes años
aquí al lado del pueblo donde estoy ahora, en el cual yo estaba en un pueblo pequeñito, era el médico que había allí, y tenía una relación muy especial con el farmacéutico comunitario que estaba también en el pueblo. Yo sé que esto lo cuento y la gente me mira con cara como diciendo, este debe ser antiguo. Lo digo porque yo pasaba la consulta por la mañana y todas las tardes nos juntábamos, el compañero farmacéutico comunitario, un tío magnífico, se llamaba Javier y un encanto, con el cura del pueblo y conmigo. Y allí planificábamos y hablábamos de muchas cosas y muchas situaciones de los pacientes. Yo creo que es consejo de gobierno del pueblo, ¿no? Sí, eso. Yo creo que ese es el principal, yo creo que esa es la principal característica. Es decir, el farmacéutico comunitario es un profesional que tiene un contacto muy directo con los pacientes, que tiene una información que en muchas ocasiones en el sistema sanitario no conocemos y que la relación con ellos es algo ideal y es algo que desgraciadamente no establecemos en los municipios que no son rurales por el número de farmacéuticos comunitarios que existe, pero los que trabajamos en zona rural, pues yo creo que es el punto más ideal porque sí tenemos esa continuidad. No ha sido tan buena como en el tiempo en el cual estaba yo en Guadalajara, pero vamos, aquí en donde trabajo ahora en Arganda del Rey desde hace pues, casi 20 años, pues en principio la cosa está en esa relación, es decir, en mantener un contacto directo. Sí, justo. En Arganda del Rey, en Camino del Molino. Efectivamente, en ese, en Camino del Molino. A ver, al Camino del Molino me gusta decir Arganda del Rey, porque es en realidad el primer centro de salud, el primer ambulatorio que se hizo aquí en Arganda. El otro, que es el de Arganda Felicidad, fue una sección de nuestro centro de salud que se hizo más aparte. Entonces, es el ambulatorio el que era el ambulatorio de Arganda del Rey, que es el centro de salud de Arganda del Rey, el primero que se constituyó. Justo le estaba yo comentando a Guillermo fuera de cámara, bueno, fuera de la grabación, que yo, por ejemplo, he visto hoy un problema de adherencia de un paciente y lo primero que he hecho, bueno, con un inhalador, lo primero que he hecho es llamar al médico de atención primaria para consultarlo con él y que valoráramos una modificación en el tipo de inhalador, no en el tratamiento. Y nada, la verdad es que es maravilloso. Yo es que sí que estoy en una zona rural, muy rural, yo tengo 420 habitantes en el pueblo. Y la verdad es que la colaboración es maravillosa porque es que él me llama, yo le llamo para cualquier cosa, en cualquier momento y la verdad es que yo estoy muy contenta. Y sí que vengo de una población mucho más grande donde había algo de interacción, pero nada que ver con lo de ahora. Esta es una de las cosas que en SEM, nuestra sociedad científica, tenemos muy clara. Es decir, tiene que haber una forma de colaboración con el farmacéutico comunitario muy directo, porque en el fondo eso facilita una situación con el paciente. Una de las cosas que define la medicina de familia es la longitudinalidad y la conexión con el paciente. Y es algo que el farmacéutico comunitario tiene. Es decir, tú lo sabes, cuando van allí te cuentan cosas que en alguna ocasión son fundamentales para el abordaje de las enfermedades que tiene esa persona o para prevenir esas enfermedades. Y esa comunicación sería la directa. Ayer, por ejemplo, estuve en una reunión con el Colegio de Médicos de Madrid, con la gerente de atención primaria de aquí de la Comunidad de Madrid, y es una de las cosas que planteamos, es decir, que de repente hay una prescripción de un fármaco que ha hecho su médico de familia y resulta que ese fármaco, por los problemas que estamos teniendo ahora, no está en la farmacia, ahí está. Entonces lo ideal sería que el farmacéutico comunitario conectara con el médico y le dijera, oye, que no hay, o tengo este mismo medicamento, pero tiene estas características, o nos ponemos de acuerdo en cómo lo hacemos. Y eso es una de las cosas que en la zona rural lo haces porque, como bien dices, conectas por teléfono, pero que en ciudades grandes, como puede ser en Madrid capital, es imposible por el número de farmacéuticos comunitarios que hay allí y la relación con los centros de salud. Es una de falta las cosas contacto, falta contacto directo, que sea bidireccional. Es una de las cosas que desde SEM hemos pedido y el Colegio de Médicos de Madrid también le ha pedido a la gerencia y a la Consejería de Sanidad, es decir, que exista ese contacto. Sí. En otras comunidades autónomas la situación es muy similar, es decir, no hay esa relación. Incluso hay comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, donde te encuentras que existe una figura intermedia, que es la del farmacéutico de atención primaria, que acaba haciendo una relación entre el médico de familia y el farmacéutico comunitario, por lo cual dices, hombre, no tiene mucho sentido que haya un tercero, ¿no? Lo lógico sería una conexión directa entre profesionales, porque si no ahí se genera una dinámica un poco extraña. Ya digo, desde SEM es una de las cosas que planteamos, que en la zona que tenemos rurales, que son muchos, es decir, pues eso, en Castilla y León, zonas de Castilla-La Mancha, en zonas de Extremadura, la conexión es directa entre el médico de familia y ese tipo de cosas es sencilla. Es decir, aquí en Arganda, en mi zona básica de salud,
que hay 4 farmacias comunitarias, es que tenemos el teléfono para comunicarnos y para hablar, y que de repente me llamas, te llamo, hablamos y solucionamos la situación. Eso es lo ideal. El problema es que en ciudades más grandes eso no existe y entonces no hay esa comunicación. Y insisto, es un problema porque el farmacéutico comunitario sabe el problema que tiene en ese momento, sabe que se puede solucionar, sabe que se puede hacer. Incluso en alguna ocasión hemos planteado... Es una reivindicación que también se hace desde los colegios de farmacia, desde el Consejo de Colegios, desde sociedades científicas, a consejerías, a todos los agentes de salud que tienen capacidad disuasoria política y de gestión. Es una reivindicación histórica. Desde hace ya bastante, desde que se implementa la receta electrónica, que existen ya herramientas dentro de la propia receta electrónica de una comunicación mínima, para que haya una comunicación bidireccional, es una reivindicación que yo creo que todos los sanitarios tenemos claro que puede ayudar al paciente. Sí, ya os digo, es decir, aquí en la Comunidad de Madrid hace ya muchos años, cuando se creó la receta electrónica, el MUP, el Módico Unificado de Receta, que es lo que hay aquí, que lo utilizan también los compañeros de hospital, en el cual en el grupo de trabajo no solamente estamos sociedades científicas, sino también están los colegios profesionales, pues una de las cosas que se planteó, que existiera esa comunicación. A nosotros, en SEN, en alguna ocasión no nos hace mucho caso, porque planteamos pues que las sociedades científicas de farmacia comunitaria deberían estar también. Debe ser que nos miran y que como con CEFAC tenemos muy buena relación, dicen estos quieren poner a sus amigos, pero es una de las cosas que debería estar, ¿no? Es decir, estábamos hablando, me habéis comentado antes del tema de la cronicidad, pues es una de las cosas que proponemos, es decir, cuando se hace una estrategia de atención a la cronicidad, además de estar el Colegio de Farmacéuticos, me parece que tenga sentido, pensamos que debe estar CEFAC como Sociedad de Farmacéuticos Comunitarios, igual que pedimos que estén las asociaciones de pacientes para dar esa relación, esa continuidad. Yo creo que eso es muy importante. Para mantener un poco más... Sí, ahí estamos de acuerdo, sí. Yo creo que eso es lo lógico. Entonces, volviendo a lo primero, es decir, la relación entre el farmacéutico y el médico de familia es algo fundamental porque permite una mejor atención al paciente, permite una continuidad y permite sobre todo, aquí a lo mejor algún paciente me mira con mala cara, es decir, vosotros en la farmacia comunitaria tenéis un conocimiento que a veces en la consulta del médico de familia o del enfermero de atención primaria no se cuenta y sabéis qué otro tipo de cosas está consumiendo, qué relación más diaria tenéis y ese tipo de cosas es bueno para tener esa continuidad. Entonces, si el paciente no le importa compartirlo, lo lógico es tener esa relación. Luego ese yo creo que es el objetivo que está ahí. Correcto, totalmente de acuerdo. Todo lo que dices de los medicamentos publicitarios, TCs o situaciones en las que el paciente nos comenta, porque la recurrencia de la visita a la farmacia comunitaria es mayor que la atención primaria y ahí es donde en esos momentos tiene el paciente para contarnos más cosas o, evidentemente, para utilizar algún tipo de medicación OTC o incluso fitoterapia que puede ayudaros a vosotros también a la hora de realizar mayores recomendaciones. Estamos hablando de las ventajas, pero ¿cuáles son las pegas? Porque estamos viendo que hay ciertas ventajas a la hora de atención al paciente en la farmacia rural, ¿no? Con respecto a la farmacia y al centro de salud rural, pero ¿qué pegas hay en la farmacia rural y en la relación médico-primaria? Que, por cierto, estamos hablando de médico de atención primaria, pero médico de familia, médico general, médico de atención primaria. A ver, en nuestro país, es decir, en nuestro país somos médicos de familia, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema que has comentado antes, con el tema de los residentes que no cogen la especialidad, ¿no? Es decir, realmente hay un problema serio en España porque el puesto de trabajo del médico de familia tiene unas características que cuando lo hacíamos hace muchos años tenía un reconocimiento social, no de retribución económica, pero sí social, que ahora no lo hay. No existe eso. Y a veces a los farmacéuticos comunitarios les pasa un poquito lo mismo. Sí. Que la gente no valora lo que aporta el farmacéutico. Y con el médico de familia está pasando eso. ¿Qué sucede? Pues que nuestros residentes, cuando terminan la residencia, en muchas ocasiones lo que hacen es buscar otro tipo de soluciones. Muchos de ellos están trabajando en la urgencia hospitalaria, muchos de ellos están yéndose a otros países de la Unión Europea, de otras situaciones donde están cobrando más y tienen parte de esa situación. Y ese es el problema que tenemos en España. Y como comentabas antes, Guillermo, es uno de los problemas que decimos del riesgo que tiene la atención primaria de que en algún momento llegue a desaparecer. Pero no solamente el médico de familia, en farmacia comunitaria también hay problemas, ¿eh? No es exclusivo solamente. Nosotros nos cuesta mucho encontrar farmacéuticos a lo mejor adjuntos, quizás por otro tipo de características que ya comentamos en otro programa, pero que muchas cosas de las que dices también se van fuera a trabajar a otros sitios, por lo que comentas exactamente. Claro, porque en el fondo un farmacéutico comunitario forma parte también de lo que es la atención primaria. Yo creo que el problema que tenemos en España es que la valoración de la atención primaria a nivel social y sobre todo, y era una de las causas
que iba a comentar de las dificultades a nivel de la administración o a nivel político, no tiene valor. Es decir, un político consigue votos si el hospital está creado, si el hospital funciona. Si funciona la atención primaria, si el médico de familia, enfermera de familia o el farmacéutico comunitario funciona y da un servicio, a nivel de votos eso le da igual. Y por eso el gasto se realiza fundamentalmente en ese segundo nivel de los hospitales. Claro. Y eso genera los votos si se retiene la farmacia o el centro de salud en el pueblo, se los lleva el alcalde. No se los lleva el diputado. Porque son menos. Sí. Y si es el médico de familia, como es un centro rural, es de la comunidad autónoma, ya ni se sabe quién se lo lleva, ¿no? Exacto, ya va pasando. Bastante serio. A ver, no sé, yo creo que es un problema. Y otro de los grandes, sí, te iba a decir otro de los grandes problemas. Sí, claro. Otro de los grandes problemas que tenemos es a veces la falta de consenso que existe entre el farmacéutico comunitario y el médico de familia a la hora del abordaje de determinadas patologías. Me estáis pillando porque con CEFAC estamos ahora haciendo pues una relación de 34 procesos asistenciales de los que se denominan como de poco nivel o de poca importancia, en el cual lo estamos haciendo en común CEFAC y las sociedades científicas de medicina y familia, las 3 sociedades científicas de medicina y familia, para tener esa idea común y que si en un momento determinado un paciente acude, pues que tiene una otitis, o si acude en un momento determinado que tiene un ojo inflamado o tiene alguna cosa, que entre cosas podemos decir para plantear qué tipo de abordaje de tratamiento, cuándo el médico de familia tendría que verlo, cuándo lo puede hacer directamente el farmacéutico comunitario, porque ese consenso a veces se rompe y te puedes encontrar que si no tienes relación con el farmacéutico comunitario, se le hacen indicaciones de tratamientos o de cosas que está ahí. Y la tercera parte gorda es lo que comentaba antes de la incomunicación. Es decir, como no tenemos esa comunicación, pues pongo un ejemplo en Madrid bastante claro. Es decir, a un paciente la enfermedad, la receta electrónica que tiene una característica de renovación al año o renovación cada cierto tiempo. Vosotros, en la farmacia comunitaria, con 2 meses de anticipación veis cuándo le va a caducar y le decís al paciente que le va a caducar. Nosotros hasta principios de este año lo veíamos cuando faltaba un mes, con lo cual teníamos a muchos pacientes que eran derivados por su farmacéutico comunitario o centro de salud para que le renovaran la medicación, cuando su médico de familia ya lo tenía planificado. Cuando venía el paciente, que solía ser un tiempo, ya su médico había hecho la renovación de la receta. Y entonces generábamos una hiperconsulta por esa falta de comunicación, porque el farmacéutico comunitario le avisaba con 2 meses, el paciente venía y en un mes ya su médico había revisado. Y cuando llegaba venía para nada y pedía la cita. Entonces, son ejemplos de falta de comunicación que son interesantes. A ver, nos pasa, por ejemplo, pues en el tema en Galicia, por ejemplo, sucede una situación peculiar. Sabéis que allí las farmacias comunitarias están bastante escasitas y en bastantes situaciones. Sí. Pues pasa lo mismo, es decir, tienen que desplazarse los ciudadanos a muchos sitios y en alguna ocasión, como no hay una comunicación, el médico de familia le ha hecho una indicación de un tratamiento, de un fármaco, que cuando llega a la farmacia comunitaria no está allí y genera un desplazamiento para algo que no puede recoger. Con lo cual, que luego no puede. Una comunicación. Eso es complicado. Y ahora, imagínate, yo he decidido entablar una conversación con el médico de atención primaria, yo quiero relacionarme, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Hasta dónde llego? ¿Con quién tengo que hablar? Hablamos de un centro de salud grande, no una zona rural, porque es donde más problemas hay. A ver, yo creo que esto es te pongo un ejemplo. En Madrid, el centro de salud Aroca, que es un centro muy grande, que tiene cerca de casi 40 y tantos médicos de familia, es decir, que es un centro muy grande, en el cual la directora del centro, hasta hace nada que se nos ha jubilado, es Juana, que es una médico de familia de SEM. Lo que se hace y se sigue haciendo es una comunicación de sesiones clínicas en las cuales participan los farmacéuticos comunitarios de la zona y los médicos de familia del centro. Se convoca más o menos una vez cada 15 días, se informa a las farmacias de qué van las sesiones por si quieren ir en cualquier momento y a los farmacéuticos comunitarios entran dentro del centro de salud y participan en esas sesiones. Y ahí elaboran esos contactos, se habla, se dice y se comenta. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Extremadura, tanto con la SEMFIC de allí, como con la SEM, como con Semergen, hay una relación directa con los farmacéuticos comunitarios y lo que se establece es una conexión con el colegio de farmacéuticos para tener un contacto más o menos cada cierto tiempo. Pero esa relación se mantiene solo con el colegio. Solo con el colegio.
Ese es el Claro, problema a lo que hablamos es yo como farmacia, yo por ejemplo me fui al centro de salud, cuando trabajaba en una farmacia más grande, me fui al centro de salud de al lado y me presenté al coordinador, le dije dónde estaba, los servicios que ofrecía, lo que hacía, incluso pues yo qué sé, como sé un poquito más de inhaladores, pues le ofrecí hacer talleres para pacientes, para todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que todo acabó ahí, me dijo que maravilloso y no me volvió a llamar. Pero no pasa nada. No, Porque, no, pero eso es lo que digo que hay que hacer. Es decir, esa continuidad, esa comunicación que tenga ese sentido. Es decir, que la atención primaria tiene una actuación en la cual yo creo que el farmacéutico comunitario tiene que estar. Y que lo lógico es eso, que exista una situación. Hace unos años, antes de la pandemia, con el otro problema que tuvimos con una enfermedad que estuvimos vacunando, ahí sí que se planteó en muchas comunidades autónomas que los farmacéuticos tuvieran una continuidad con los centros de salud. Y aquello tuvo unas repercusiones y tuvo una satisfacción. Sin embargo, en esta pandemia, que hubiera sido necesario, que hubiera sido bueno, no se ha hecho. Y la situación con la prescripción de fármacos para el COVID sigue siendo completamente fuerte. Compleja. Y ahí los médicos de familia, los farmacéuticos comunitarios, pues yo creo que hemos visto esa situación de que la prescripción de determinados fármacos que se realiza en los hospitales al final acaba complicando la vida de una forma un poco absurda. Y que si un médico de familia pudiera prescribir esos fármacos, me estoy refiriendo fundamentalmente a los fármacos biológicos, es decir, tengo un paciente con asma con unas determinadas características, hay fármacos biológicos para el tratamiento que son fundamentales, el médico de familia no lo puede prescribir y el farmacéutico comunitario no lo puede dispensar. Aquí en Madrid se ha llegado a un acuerdo para que en vez de darlo en el hospital se haga en la farmacia comunitaria. Sí, en Alicante, en la Comunidad Valenciana también. Pero es según indicación del farmacéutico hospitalario, no porque se pueda hacer una gestión de ello. Y entonces el farmacéutico comunitario, deberá ser pues un transportador de algo que se acuerda y que se dice en el hospital. Yo creo que ese es otro de los problemas serios que en algún momento deberíamos plantear y dar la verdadera fuerza que tiene el farmacéutico comunitario o que tiene el médico de familia en la atención de los pacientes y que no se ve, nadie se explica. Porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos y es que la administración a nivel del Sistema Nacional de Salud o de las comunidades autónomas no tiene esa visión. Y entonces te encuentras que hay actuaciones de prohibición de prescripciones o de dispensación de fármacos por parte del farmacéutico comunitario desde arriba. Y sin embargo te encuentras que no existen esas limitaciones. Los que tenemos residentes, bueno, pues a mí me pasa, es decir, tengo residentes de familia en mi centro de salud, mi residente aquí, que es R4, bueno, ha empezado a ser R4 ahora porque está en el de Marañón, pues resulta que tiene acceso a determinados medicamentos como R4, que su tutor, que supone que soy yo y que les tiene que estar enseñando, no tengo esa posibilidad. Y lo mismo sucede, el farmacéutico del Marañón puede hacer una prescripción de medicamentos que el farmacéutico comunitario del paciente ni sabe ni conoce que tiene esa medicación, porque ya no es que la dispense, sino que el farmacéutico comunitario sepa que ese paciente tiene esa medicación. Y demasiados problemas legales en el sentido de papeleo, de tú puedes, con lo fácil a veces que sería reducirlo todo en sentido común, más que nada. Muchas veces que estas medidas a nivel político a lo mejor están orientadas a la contención de un posible gasto. En cuanto a la comunicación que hemos estado hablando antes, también entiendo que la protección de datos es algo delicado y a nivel tecnológico y técnico pues se tiene miedo de este tipo de cuestiones. ¿Hasta qué punto un paciente comparte o no comparte lo que decías antes, ¿no, Francho? Sobre qué datos está dispuesto a compartir un paciente y con quién está dispuesto a compartirlos. Que todo tiene su miga, ¿no? Pero si vamos a pedir un deseo, o mira, Francho, te dejo que pidas 3. Una carta de deseos a los Reyes Magos. Estamos lejos de los Reyes Magos, pero te dejo pedir 3 deseos para mejorar la salud de nuestros pacientes a través de esta interacción profesional médico-farmacéutico. ¿Cuáles despedimos? A ver, como soy del grupo de cronicidad, me sales a la primera, ¿no? Es decir, el primer deseo es claro, es decir, esa participación de los farmacéuticos comunitarios en el abordaje de los pacientes con patología crónica. Esto es algo que la pandemia agarró en nuestro país y, bueno, en casi todo el mundo, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente que es pluripatológico, es decir, que es diabético, hipertenso, que tiene otro tipo de enfermedades, que ha tenido insuficiencia cardíaca, que además tiene problemas renales, que además tiene una obesidad, hay que hacer un planteamiento de ese tratamiento.
Ese tratamiento hay que hacerlo cada cierto tiempo y debe ser realizado por el médico de familia, debe ser realizado por la enfermera de familia y ahí esa es la petición, que el farmacéutico comunitario también pueda intervenir en esa situación. Y que si ve que es un paciente con una obesidad, con un problema de diabetes, que acude un día a la farmacia por cualquier cosa y ve que su situación está mal, pues eso es un abordaje y avisar y cambiar el concepto fundamental que existe de riesgo de ese paciente. Y que si el farmacéutico detecta esa situación, ese paciente, en vez de ser un riesgo medio, que quiere decir que cada 3 meses tiene que ser visto en el centro de salud, puede tener un riesgo alto. Y quiere decir que hay que llamarle cada 3 semanas a ese paciente a ver cómo está y hacer esa continuidad. Aquí en la pandemia, aquí en Madrid, si recordáis, hubo un tema con los centros rurales en el cual había un problema con los que los farmacéuticos comunitarios se prestaron a hacer una dispensación de medicamentos en este tipo de pacientes y hacer un seguimiento. Acudía el farmacéutico comunitario al domicilio del paciente y le decía. Aquello provocó por parte del Colegio de Enfermería aquí en Madrid y a nivel de toda España una reacción que los médicos de familia no entendemos. El médico comunitario es un profesional que pensamos que está en la atención primaria, que tiene que participar en la atención del paciente crónico y también en el seguimiento y el control y en la prevención y en la promoción de la salud. Es decir, un paciente que de repente te llega a la farmacia que está sano y que no tiene ningún tipo de enfermedad es el ideal, como comentabas antes, Irene, para hacer un abordaje de salud y que luego no se me haga un obeso, no se me haga un hipertenso, no se me haga un diabético, no me siga fumando, en fin, todo ese tipo de cosas. Luego esa sería la primera situación. Ya hace muchos años hicimos con CEFAC el tema del tabaquismo, porque pensamos que es un abordaje común de toda la sociedad para limitar ese problema. Es algo importante. Pero, Francho, has pedido solamente un deseo. No, ese es el primero. El segundo, muy claro, ya lo he visto, así que no lo cuento, que es el tema de la comunicación, que exista una comunicación directa entre el farmacéutico comunitario, los centros de salud de atención primaria, el médico de familia y la enfermera. Y el tercero, yo creo que muy claro, y es que exista una voluntad por parte de los pacientes de colaboración con el farmacéutico comunitario, que a veces te encuentras que, igual que con el médico de familia o con la enfermera, hay cosas que no cuentan, con el farmacéutico comunitario a veces le ven, con perdón, lo que voy a decir, como si fuera un tendero y no entran a valorar que es un profesional sanitario que tiene acceso. Luego esa sería la tercera. Ya he dicho tres. Esa me ha gustado. Esa tercera me ha gustado porque sí que es cierto que también nosotros tenemos que darnos valor, no solamente el paciente, que muchas veces nosotros nos cuesta creérnoslo. Entonces también tenemos que poner ahí la parte importante. ¿Y qué guías, documentos, aplicaciones o recursos nos recomiendas para poner en práctica un poco lo que hemos estado hablando en el programa? Pues mira, ya lo he comentado, es decir, con CEFAC que estamos preparando que son 38 casos clínicos, va a salir muy prontito y aquí me la propongo para esas cosas. Están muy bien, es decir, hemos trabajado en ella y sencillamente, luego cuando un paciente acude con una determinada patología a la farmacia comunitaria, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué manejar? La segunda, nosotros hemos pedido por enésima vez que los farmacéuticos comunitarios, igual que hemos conseguido que entren en la gestión, CEFAC entre en el grupo de trabajo sobre la mejora de la atención primaria a nivel nacional, hemos pedido también que participen en la estrategia de atención a la cronicidad. Es muy necesario que participen y que tengan esa situación. Ahí hay una serie de guías y de tratamiento, lo que se llaman los procesos asistenciales integrados, que están en diferentes comunidades autónomas, que prevé o prescribe qué es lo que un paciente, en función de la situación en la que se encuentra, qué le tiene que ver, cómo manejarlo, cómo tenerlo. Y ahí pensamos que sería bueno que el farmacéutico comunitario estuviera y también participara en esa situación. Igual que decimos que existe una enfermera gestora de casos, igual que decimos que existe un médico de familia en situación o que existe un especialista en medicina interna que asume ese tipo de cosas, como sucede en Euskadi, también el farmacéutico comunitario tendría que tener participación en esa situación. Y esa sería la otra guía importante de manejo. Porque guías científicas en Madrid, muchas. En el resto de España, todavía más. Y podemos hablar de ellas, pero cuando las ves, en muchas de ellas hay una separación, de tal manera que hay guías farmacéuticas que van por una línea y guías médicas que van por otra. Se supone que están ambas orientadas, luego lo lógico sería que esas guías clínicas fueran compartidas y hicieran ese abordaje, que es lo que pues la Sociedad Científica de Medicina de Familia estamos haciendo con CEFAC, pero luego no ves que tengan un desarrollo o un reconocimiento a nivel de general.
del Sistema Nacional de Salud. O Se me del ocurre a mí una propuesta que ahora que está todo el mundo haciendo apps, ¿por qué no una app de comunicación con médicos, ya sean privados, públicos? Es que realmente sería un puntazo. A ver, Sería lo más, aunque fuera paralelo al mundo público y todo esto, sino una app que si quieres te la descargas y si la tiene tu médico de atención primaria, pues puedes, o médicos privados, puedes entrar en contacto con ellos. A ver, la pandemia ha generado ese cambio, esa digitalización de la actuación. Claro. ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo creo que es algo que se está haciendo y tirando hacia adelante. Tenemos una población muy vieja, cada vez más vieja, y tienen problemas de dificultad a acceder a las apps o acceder a otro tipo de cosas. Lo digo porque el ejemplo más claro es en Cataluña hay una aplicación directa en la cual el ciudadano tiene acceso directo por vía informática a su centro de salud para hablar con su médico de familia o su enfermera, que le contestan directamente. Pues cuando hemos visto y hemos medido, es una app que se utiliza mucho en pacientes menores de 35 años. En pacientes sí, pero yo hablo de una aplicación médico-farmacéutico. Simplemente. Yo creo que más que una aplicación lo que tenemos que tener es una comunicación oficial. Ojalá. Pero pues eso ojalá. Nos hemos buscado las vueltas para comunicarnos. Digo que nos hemos buscado las vueltas para comunicarnos entre nosotros, entre las farmacias y los centros de salud. Pero si yo, por ejemplo, quiero comunicarme, imagínate que yo soy farmacéutico en Arganda del Rey, en la calle San Sebastián, y que quiero comunicarme con el centro de salud. Uno de los grandes problemas, o por lo menos los que hemos percibido nosotros, de la comunicación telefónica, es que igual había insuficientes líneas y había un colapso telefónico. Entonces, la comunicación telefónica a lo mejor no es eficiente. Vía email, ¿tú crees que hoy por hoy puede ser una comunicación eficiente? ¿O cuál crees que puede ser la comunicación más eficiente que se pueda realizar hoy por hoy desde farmacia comunitaria hacia atención primaria en poblaciones no rurales o ya de cierto volumen de pacientes, de tarjetas, de médicos, de farmacias? Es un poquito lo que os comentaba antes, lo que hemos pedido desde SEM ayer a la gerente de atención primaria. Es decir, en la Comunidad de Madrid existe el MUP, que es el modo de receta electrónica. En ese MUP, el farmacéutico comunitario, cuando detecta que una de las prescripciones que ha hecho el médico de familia, por lo que sea, no debe ser dispensada, pues porque ya está tomando esa medicación, porque el médico de familia no se ha dado cuenta, ha hecho una prescripción de un fármaco que no debe tomar el paciente, tiene la posibilidad, a través de esa aplicación, de comunicárselo. Lo que hemos pedido directamente es que no sea solo comunicarle que no puede o que no se suspende esa dispensación del tratamiento, sino que pueda contar otro tipo de cosas. Que ha venido el paciente y la medicación que está tomando no sé qué. Que se hace de manera directa y cuando el farmacéutico comunitario hace ese bloqueo de esa dispensación, le sale al médico de familia cuando entra en una historia en el AP Madrid, aunque sin ni siquiera entrar en la historia clínica del paciente, ya le sale que tiene un mensaje y entra directamente. Eso sería lo lógico, esa comunicación digital. Eso lo pedimos desde SEM y desde el Colegio de Médicos y desde el Colegio de Farmacéuticos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el año 2016, que se dice pronto, y todavía sigue sin desarrollarse. Dijimos, hombre, igual que el farmacéutico comunitario me puede decir que este medicamento no se dispensa, me pueda decir que de repente me he quedado o no tenemos estos medicamentos y entonces tengo esta opción, o no tengo este medicamento y no se lo puede dar, cámbiaselo, o de repente he detectado que esto que le ha dado, pues que no se lo está tomando, porque no viene a recogerlo, que yo le veo, que se lo has pedido, que es fundamental para su infarto y no está. Esa sí, es que al final es lo que pedimos todos, porque sería todo mucho más fácil y más sencillo para todos y hasta para el paciente, porque al final le solucionaríamos muchos de los problemas que tienen sin necesidad de estar yendo o viniendo cada 2x3, que al final es eso, y ayudaríamos un montón. Pues nada, vamos a empezar, vamos a dejar esta dosis de conocimiento y vamos a ir a por la dosis de juego. Muy bien, pues para rematar la parte de comentarios vamos a por una dosis de juegos que nos encantan. Así que ronda relámpago, muy relámpago, sobre desmentir bulos. Vamos a hacer una afirmación, Francho, y luego tú tendrás que decir si es bulo o verdad y una pequeña explicación sobre el tema, ¿vale? Empiezo yo, Guillermo, esta vez no te dejo a ti. Los médicos de atención primaria no quieren hablar con el farmacéutico comunitario. ¿Bulo o verdad? A ver, evidentemente un claro bulo.
Ya ha dicho que los Sí. médicos rurales tenemos esta posibilidad de hablar con ellos, incluso comentaba lo de juntarnos. Es un bulo. No es cierto que no queramos y que nos permitiría hacer un abordaje. El problema que hay es que Totalmente. no se contempla la forma de hacerlo. Pues Guillermo, Vale, te toca. voy yo con el siguiente, Francho. Los médicos de atención primaria y los farmacéuticos comunitarios deberían olvidarse de COVID y COVID persistente y dejarlo solo para hospitalaria. Pues es otro de los bulos grandes que tenemos. Es decir, lo que sucede en nuestro país es que se ha decidido gripalizar la situación del COVID, pero sobre todo hay un problema que es el COVID persistente. Aproximadamente el 15% de las personas que pasan COVID tienen una complicación de más largo plazo con otro tipo de síntomas, con otro tipo de situaciones. Hay información sobre ello y, sin embargo, ni al médico de familia ni al farmacéutico comunitario se le da esa posibilidad. Curioso, seguimos siendo los que llevamos la mascarilla de manera más directa, pero parece como que el COVID políticamente ya no existe y por eso es ese bulo de que no intervenimos en el COVID persistente. Los últimos datos que pude leer yo era que había alrededor de 1 millón de pacientes con persistencias en España. No sé si están actualizados estos datos, pero alrededor de 1 millón de pacientes. No solo a ver, el problema que tenemos con esos datos es que están hechos en su momento de cuando era la parte fuerte de la pandemia. El problema que tenemos ahora, y es una de las grandes cosas, es decir, en España se ha creado lo que se llama el REICOP, que es una asociación de sociedades científicas, de asociaciones de pacientes con COVID persistente para abordarlo. Uno de los problemas serios que tenemos en nuestro país es que ya no se hace test diagnósticos, que ya no se abandona o no se valora de ninguna forma si un paciente tiene cuadro de COVID, y eso es un riesgo. Como decía antes, los farmacéuticos comunitarios y los médicos de familia y las enfermeras tenemos la suerte de llevar la mascarilla, pero estamos teniendo picos de COVID que antes había, pero que como ahora no hacemos el test diagnóstico, pues directamente no se sabe. Y ese es un Siguen problema habiendo. Yo por lo menos hace cuestión de un mes tuve un pico en la zona donde estoy. Claro, pero lo que dice Francho, si no se produce ese diagnóstico, luego el paciente no puede ser catalogado como persistente. Claro. Porque no ha habido un diagnóstico previo. Entonces, ese es el problema, es decir, que esa persona luego al final acabarán diciendo que tiene cualquier otra clase de enfermedad, alguna cosa, cuando en realidad es un COVID que se ha complicado y que existe ya evidencia científica para el COVID persistente y que desgraciadamente pues dentro de X años cuando ya no habrá diagnóstico, pues se quitará. Igual cae en ese gran saco de la fibromialgia. Sí, efectivamente, madre mía. Ese es el ejemplo correcto. Bueno, pues Francisco José, ahora lo digo bien, ahí el nombre completo. Muchísimas gracias por haber compartido este episodio con nosotros. Ha estado fenomenal, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Un auténtico placer, de verdad. Por eso yo daros las gracias porque, como os digo, es decir, trabajar con los farmacéuticos comunitarios para los médicos de familia es algo fundamental e importante y seguiré esperando que con lo que decimos y hablamos la gente nos oiga y los que toman decisiones nos crean en algún momento y decidan dar ese paso. Ojalá. Vamos a llevar este episodio en un pendrive a todas las consejerías de sanidad del país. A ver qué dicen. A ver si alguno nos escuchará. Bueno, pues si queréis mandarnos, recordar vuestras preguntas, podéis hacerlo a través de nuestro canal de Telegram, que debe de ser aproximadamente de 1 o 2 minutos, no mucho más largo, y con un buen sonido. Sí, por favor. Y recordad que podéis encontrarnos en redes sociales en las nuestras, como @boticonsejo y @Guillermo Estrada, y desde luego siempre en @la diferencia está en la dosis.